Seguimos con las caídas en Bitcoin, seguimos desplomándonos en el mercado de las criptomonedas y es algo que ya llevamos diciendo muchísimos vídeos aquí, no vengo a regodearme ni mucho menos, pero ya sabéis que son cosas que están pasando, que el precio no para de caer y también entenderéis que bueno, pues al final el interés en mi canal pues desciende, ¿no? Todas esas visitas podréis haber visto los que estáis siguiendo el canal a diario que decaen, ¿no? Porque a la gente no le interesa que Bitcoin caiga, a la gente le interesa que le demos un poquito de esperanza, pero lo más importante en este mercado, chicos, es aprender a leer dónde va el precio y operarlo. De nada sirve esperar que el precio vaya únicamente en una dirección, porque de esa forma seréis ganadores solamente durante una parte del ciclo. Y hay que ser ganadores durante las dos etapas, el bear market y el bull market. Por esa parte, chicos, también quiero mencionaros que somos patrocinadores, o sea, somos, digamos, partner de BitUnix. En este caso tenéis un 50% de descuento. A ver, que cada vez siempre lo hago mal. Ahí lo tenéis, 50% de descuento en BitUnix. Tenéis el enlace en la descripción, os devuelven la mitad de las comisiones que os gastáis. El otro día enseñamos en un vídeo, justo al final, prácticamente un trader activo con una cuenta de 3.000 dólares, una cuenta de 1.000 dólares, prácticamente el 10% del capital. Si eres un trader activo, te lo dejas en comisiones. O sea, alrededor de, si tienes una cuenta de 1.000 dólares, te dejas 100 pavos en comisiones al mes. O sea, eso es un 10% de la cuenta. Y si teniendo en cuenta que la rentabilidad media de un trader al mes puede ser de entre un 6 y un 10%, joder, pues es que prácticamente te estás jodiendo la rentabilidad en comisiones. Entonces no sé qué haces, que no estás utilizando el exchange, por favor. Además, que algunos lo veréis y diréis, bueno, pero es que cripto a lo mejor... Tío, que tenemos también acciones. De hecho, el otro día os voy a enseñar por aquí. Mira, tengo una lista de acciones tokenizadas. Y en el caso de Apple, llevo un short que está buenísimo. Mira, por aquí os tengo una captura además de cómo va el short. Vale, un 150%. Vale, esto lo tengo sacada creo que de ayer mismo, sí. Ahora mismo está teniendo un poquito de rebote, como estáis viendo. Pero prácticamente era, pues aquí, el 2.77 que tomé profits. Por esto sí, pues justo por el nivel que está ahora mismo. ¿Vale? Así que teniendo un poquito en cuenta esto, quiero que veáis que el tema de poder tradear cripto no es una limitación de BitUnix, sino que tenemos una posibilidad de tradear acciones. En este caso, tenemos un trade en Apple abierto, yo que toma un 70% de ganancias, en el que yo ahora mismo, para cualquier persona que diga, no, es que bueno, a lo mejor no me convence mucho, no sé muy bien cómo tradear acciones, chicos, con Smart Money, mirad la entrada en el FVG semanal, de verdad, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, los FVG semanal en cripto son espectaculares, chicos, y al final son cosas que hay que tener un poquito en cuenta para poder tomar ciertas operativas, ¿no? En este caso, pues bueno, podemos ver que este retesteo al FVG semanal, ¿vale? Se creó con esta velita, y aquí tuvimos la entrada. Yo entré un poquito peor, ¿por qué? Porque yo entré en el FVG diario, también sigue siendo interesante, porque mirad todas las mechitas que nos va dejando, ¿vale? No interactúa igual cripto que acciones con los FVGs, en este caso, que una vela cierre la mitad del cuerpo por encima de la línea media no significa nada. En cripto sí, en acciones yo no le daría mucha importancia. Pero mi stop loss estaba puesto justo viendo esto. Mirad, a ver que os ponga por aquí, que creo que está... tiene overlapping, los dos efectivamente, aquí lo podéis ver. Podéis ver que yo tengo el stop loss por encima de la mitad del segundo FVG que tenemos aquí arriba, ¿vale? El que dio la entrada fue el segundo. Muchísimas veces, tanto en cripto como en acciones, cuando tenemos dos FVGs, el que suele tener la verdadera fuerza de venta es el segundo, porque el primero agota el precio y el segundo es el que termina de tirarlo. Bien, como podéis ver, quitando un poquito todo, mirad lo que ha hecho Apple. O sea, maravilloso, la verdad. Nos encontramos ya en zona de toma de ganancias, ¿vale? Estamos en FVG diario, que es el que está deteniendo el precio ahora mismo, y en semanal, pues bueno, se puede extender un poquito más, ¿vale? Pero ya lo que empiezan a ser las medias móviles que se toman en cuenta en lo que son los activos de riesgo, como podéis ver, la media de 50 semanas, sí, perdón, va a confluir en este caso con el FVG, ¿vale? Ya va a ser un nivel interesante. ¿Qué me gusta más? Las medias en diario también, ¿vale? Yo no me gustan las medias en cripto, pero sí en acciones son muy útiles. Podéis ver la media de 200 semanas, ¿vale? Va a pasar por este nivel. Uy, 200... Esto sería 200 días, perdón, 200 sesiones. ¿Ok? Empieza a ser niveles muy interesantes
que cuando venimos a buscar niveles por debajo de ella ya tenemos rebotes fuertes, ¿vale? Aquí la buscamos como soporte, aquí estuvimos por debajo, pero volvemos por arriba, etcétera, ¿vale? Al final solamente se hacen como visitas, ¿no? Por debajo de la media, pero ya empieza a ser demasiado... niveles de sobreventa interesantes en Apple, ¿vale? También por eso es importante mirar lo que sería el RSI, ¿vale? El RSI en Apple, y nos llevaría a unos niveles todavía de 32. Ya empezamos a tener bastante sobreventa en diario, ¿vale? Y la sobreventa, como podéis ver en estos niveles de aquí, ¿ok? La sobreventa ya son niveles de simplemente va a haber rebote, aunque luego no sea... en este caso, como veis, se hizo un lower high, ¿vale? Con este caso, en este caso de sobreventa, pero aún así, teniendo un poquito en cuenta esto, pues al final, mirad, esto es una bull flag, ¿no? Esto es una bull flag para volver a hacer otro nuevo máximo. Entonces tened en cuenta que los rebotes ahora mismo en sobreventa son muy claves para cerrar nuestras operaciones. Entonces yo mantengo ya un 30% abierto, pero bueno, que sepáis que se puede ganar dinero con todo, ¿no? Se puede ganar dinero con cripto, con acciones y con todo lo que vosotros queráis dentro de BitUnix, ¿vale? Esto era un ejemplo concreto, pero vamos ya directamente a ver lo que nos cuenta Bitcoin, ¿no? Lo que nos está contando esta historia, ¿no? Aquí las medias móviles no nos interesan. Y vamos a los niveles que comentábamos el día de ayer, ¿no? En este caso, bueno, he dejado el overlapping puesto, pero también os podéis dar cuenta, ¿vale? Que si yo quitase el overlapping que tenemos por aquí, ¿veis? Este FVG desaparece, que salía en el día de ayer. Pero es muy interesante porque yo os marqué dos niveles. La parte alta del FVG o la parte media. Tenemos que tomarlo muy en cuenta porque esto lo que nos hacía era decir, vale, este FVG no es un FVG cualquiera. Este FVG contiene un break of structure, un cambio de estructura, una continuación de la estructura bajista del precio, en este caso, hacia abajo, ¿ok? Y esto lo que nos hace, bueno, el cambio de estructura bajista hacia abajo, muy bien, tío. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Al final, realmente la idea está en que esto es un nivel que los osos tienen que defender. Tienen que defender porque si no el precio ya empezaría a hacer un chain of character, ¿vale? Aquí confirmaría un chain of character y se volvería alcista en el corto plazo. Es cierto que el indicador te lo marca por aquí, pero en mi opinión ya el chain of character sería a partir de este máximo de aquí, ya que haríamos en este caso, un higher high, ¿vale? Porque nuestro anterior high sería este y el siguiente high sería este de aquí, ¿vale? Este sería el lower high y aquí sería el higher high, ¿ok? Por tanto, esto ya significaría que Bitcoin estaría alcista en el corto plazo, ¿no? Para seguir subiendo. No lo confirmamos, no confirmamos ese higher high y en este caso, como digo, encontramos las ventas de los osos en este nivel, ¿vale? Por tanto, estos niveles ya los podemos borrar. Fueron muy interesantes para aprovechar en short, yo personalmente los aproveché y en el día de hoy estamos teniendo algo de reacción en este FVG. Yo he hecho un short esta mañana en esta mitad del FVG y lo he cerrado en cuanto he visto que en una hora hemos dejado una velita con absorción por la parte alta y esto al final suele ser bastante reversión. Cuidado a este FVG en una hora, ¿vale? Hay que ver la interacción durante la apertura de Wall Street para ver si Bitcoin quiere seguir cayendo. De momento, se está agotando, en mi opinión, la fuerza de ventas. Yo al menos es lo que puedo ver. La que es la fuerza de ventas se está agotando. Pero seguimos teniendo objetivos bajistas, ¿ok? Que cumplir. Simplemente en gráfico diario, de los que venimos hablando muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, no sé si recordáis la formación de esta bull flag, ¿vale? Todo este nivel de aquí, que si no, pues os lo activo en un segundo. He dicho bull flag, perdón, bear flag. Esta bear flag de aquí, ok. Cuando la formamos, aplicando lo que es la lógica de Fibonacci, vinimos a buscar lo que fue el Golden Pocket y esto nos habilitó lo que sería el 1618 como objetivo a venir a buscar, que estaría ahora mismo en los 45.000. ¿Qué ocurre? Que casi siempre cuando tenemos una fase alcista fuerte que viene a buscar el Golden Pocket, tenemos parada en lo que es el nivel 100%, ¿vale? En este caso, podría ser que estuviésemos ante una formación de un doble suelo. En este caso, sería muy interesante también mirarlo con el RSI, que en este caso... Uy, esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante, porque en este caso no hemos cerrado la vela de hoy, ¿vale? No la hemos cerrado, por tanto, esto no se puede confirmar aún, sería erróneo, pero si cerrásemos por encima de los 59.000, se confirmaría dos cosas.
Uno, no confirmaríamos el siguiente Break of Structure, que nos daría continuación a la tendencia bajista según la teoría del Smart Money. Y confirmaríamos una divergencia alcista en diario, ¿vale? Es verdad que el MACD está girándose a la baja, pero bueno, el MACD en diario yo nunca le hago caso, ¿vale? Solamente si acaso en divergencias y tal, pero no en el momentum, porque, pues lo que digo, en gráfico diario no tiene mucho sentido mirarlo. Pero lo que sí, una divergencia en diario es muy fuerte. Ahora bien, se tiene que confirmar. Ojo, ¿vale? Esto es muy importante. Esto no es nada profesional hablar de una divergencia ya, pero hay que tenerla vigilada, ¿vale? Por todos vosotros que la tengáis vigilada, ¿vale? No quiero alargar mucho los análisis porque al final creo que me tiro al final 20 minutos contando muchas curiosidades, muchas cosas, y yo quiero que aprovechéis más el análisis y sea un poquito más conciso. Entonces, tened en cuenta esto en gráfico diario, ¿vale? En gráfico de 4 horas. Estamos teniendo reacción en el FVG, que está teniendo un overlapping con el otro. Esto puede dar un poquito de fuerza a este movimiento, como habéis visto. Realmente ha venido a buscar la mitad del FVG, pero era la parte baja del otro FVG que tenía también de overlapping. Vamos aún así a ocultarlo, ¿vale? No me gusta ver estos FVGs que ya están como, digamos, con overlapping. Creo que vamos a tener algo de rebote. De momento es lo que puede parecer, al menos lo más interesante, y para ver cómo de fuerte está Bitcoin el día de hoy, es ver cómo interactúa con este FVG. Si lo rompemos, lo más seguro es que el día de hoy sea alcista. Estamos yendo a buscarlo de momento. Me alegro de haber cerrado mi short, sinceramente. Abierto aquí, cerrado más o menos por aquí. Así que la verdad que me da bastante alegría. No sé si aquí por ahí un 30% o así. Y hay que tener pues un poquito también en cuenta que el volumen en este caso está empezando a subir, ¿vale? En una hora, de momento está a punto de abrir Wall Street, en una horita estamos viendo que está subiendo el volumen, es normal, pero bueno, también hay que tener en cuenta que si estamos antes de la apertura de Wall Street y el volumen está plano o decreciente y está subiendo, no es muy fiable, pero al menos ese movimiento parece que tiene algo más de relevancia. Viendo un poquito cómo están abriendo los futuros hoy, podemos ver que están en rojo, tanto el Nasdaq como el SP, y el petróleo también cayendo un 3%. Puedo enseñaros también cómo está el funding rate. En este caso estamos viendo que se están abriendo longs, ¿vale? Desde la 1 y pico, ¿vale? Están abriendo un poquito de longs, el funding rate está positivo, se han cerrado bastantes shorts. O al menos es la impresión que me está dando a mí, ¿no? Están cayendo el número de contratos abiertos y está subiendo el funding rate, por tanto se han cerrado shorts más que apertura de longs masiva. Pero sí que es cierto que el funding rate está creciendo bastante. Está prácticamente a unos niveles... No está a niveles exagerados, pero está a un nivel promedio de las últimas... Del último mes, vamos a decir, ¿vale? Más o menos en torno a los 0,005, ¿no? Que suelen ser los niveles que está teniendo. Que bueno, no es del todo bueno para entrar en short, pero yo personalmente me voy a quedar un poquito de manos quietas en este sentido, porque hemos ganado mucho en short. Yo le sigo viendo caída en el corto plazo a Bitcoin, en el medio plazo, vamos a decir. Tenemos objetivo bajista en los 45.000. Y viendo un poquito lo que sería Fibonacci de los últimos movimientos de Bitcoin, esto ya era del, vamos a decir, un poquito de medio plazo. Y en el corto plazo, ¿qué nos está diciendo Fibonacci? Pues bueno, activando un poquito lo que es el Price Action, ¿vale? Podéis ver que este movimiento de aquí que tuvimos, ¿ok? Este movimiento que tuvo caída hasta el Golden Pocket, prácticamente lo rompió, nos llevó al nivel 100%, lo rompimos con fuerza, y en este caso la parada de Bitcoin ha sido en el 127, ¿ok? Y ha venido casi a buscar, casi me hubiese gustado el 1.414, que sería ya el último nivel, vamos a decir, de verdadera parada, ¿vale? De verdadera parada de todo este movimiento. ¿Qué ocurre? Que si yo empiezo... Uy, va, he puesto por aquí una línea. Si yo empiezo a trazar Fibonacci de este nivel hasta este nivel, como habéis visto los targets que está cumpliendo, y el que no se ha activado todavía es el 1618, ¿vale? Nivel interesante, en torno a los 53, ¿ok? Este sería el nivel a buscar si tuviésemos en cuenta que Bitcoin va a tener un rechazo fuerte. De momento, el rechazo débil no ha sido. ¿Por qué? Porque ya hemos venido a buscar el 120, o sea, hemos perdido el nivel 100%. O sea, lo más importante es que cuando venimos aquí a este nivel y lo perdemos, es debilidad en el corto plazo, ¿ok? Si yo me voy a lo que ha sido el movimiento, como habéis visto, de esta otra fase alcista larga, ¿vale? Esto, al final Fibonacci, cuanto más larga sea la fase, o sea, a mayor temporalidad me vaya,
más me tengo que alejar en el tiempo para saber cuánto tiempo va a tardar en llegar a ese objetivo, ¿ok? Entonces, en este caso, los 45.000, los 50.000 o los 53.000 son niveles un poquito más alejados en el tiempo, ¿vale? Ya esto es una fase alcista que requeriría de utilizar muchas más velas, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, seteamos esto en 33, lo activamos, os quito esto para no liaros, como podéis ver, os trazaría justo lo que os estoy pintando yo. ¿Ok? Esto es menos ruido, estos son fases un poquito más institucionales, pero en el corto plazo, cuando yo quiero ver un poquito qué está haciendo Bitcoin, también tiene algo de relevancia ponerlo en 23, ¿vale? Como estáis viendo, está teniendo parada en los niveles de Fibonacci, no me lo estoy inventando yo, ¿ok? Bien, pues tomando un poquito esto más en cuenta, simplemente trazando Fibonacci otra vez. Esto, al final, esto funciona con todas las fases. Como podéis ver, nos llevan a niveles muy parecidos de los que estamos viendo. En las fases, vamos a decir, grandes. Otra vez 54, 55, 56. Por tanto, al final, todas las confluencias nos llevan a que el verdadero movimiento de Bitcoin, donde va a tener fuerza, es aquí. ¿Vale? Aquí es donde vamos a encontrar compras fuertes. Otra confluencia más, si queréis, os quito de Fibonacci para los que no os gusta Fibonacci porque no creéis en Fibonacci. Bueno, no pasa nada. Vamos al Smart Money Concept. Ponemos los order blocks y tenemos, por un lado, y esto vamos a dejar marcado, la mitad del FVG semanal. Uy, perdón. El FVG semanal que estáis viendo aquí en este nivel. ¿Bien? Aquí lo tenéis, ¿vale? FVG semanal creado en febrero del 24. Y podéis ver cómo la mitad del FVG al final también tendría una zona con muchísima negociación. Si acaso, se podría incluso subir la línea. Y esta mechita que nos dejó aquí un Chink of Character podría ser incluso más interesante, los 56.000, ¿no? Como veis, al final todo acaba confluyendo en los 55, 56. Entonces, para mí es el nivel importante en el que yo ahora mismo me está costando buscar short. Busco un short en scalping, sí, no pasa nada, pero un short swing me está costando buscarlo, ¿vale? Porque yo creo que aquí va a tener muchísima parada Bitcoin, ¿vale? Hasta prácticamente octubre, que se supone que según muchos cálculos vamos a tener el suelo. Vamos a tener bastante parada y aquí nos vamos a detener seguramente, en mi opinión, en un rango durante el verano, ¿ok? Y esto sería seguramente el suelo del bear market. Toda esta zona de aquí, ¿ok? Que a lo mejor no llega a los 45. Pues bueno, chicos, hemos llegado a los 51 o hemos llegado a los 55, ¿vale? Estas son zonas muy interesantes. Así que nada, chicos, espero que toméis esto un poquito en cuenta en vuestras operativas y tengáis, pues digamos, algo de cabeza, ¿vale? Porque estamos cerca de muchos suelos. Hay gente que lo manda a 70.000, ¿ok? Hay gente que lo manda a 70.000. Y a ver, posibilidades hay. Posibilidades hay de un rebote, pero buscar por encima por encima de los 70.000, desde donde estamos ahora mismo, lo veo muy difícil. Si queremos romper los 70.000, tenemos que llegar a los 55 o los 45 mínimo. Mínimo, ¿vale? Si venimos a los 70.000 sería para liquidar. Eso que lo tengáis claro. No porque se acabó ya el bear market. El bear market aún le queda unos meses. Tened en cuenta eso, ¿vale? Que siempre se intenta engañar. Siempre se intenta que la mayor cantidad de personas esté fuera del mercado. ¿Ok? Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.